damos la bienvenida a un conversatorio de edificación. Y sin duda alguna, hoy no va a ser la excepción. Seremos todos edificados con esta palabra que vamos a compartir con ustedes. Estábamos el pastor y yo un poco inquietos, viendo cómo tantas cosas están sucediendo dentro del pueblo de Dios, cómo estamos oyendo aquí, allá, que si falsedades, que si engaños, que si malos testimonios. Y la realidad es que quizás una raíz sea de este mal, el hecho de que pensamos que el Señor nos escoge, Yeshua nos escoge y ya, Él lo hizo todo y nosotros no tenemos nada que hacer y estamos bajo la gracia y como vivimos bajo la gracia, nada importa. Entonces yo pienso que tenemos que retomar la verdad escritural que nos dice que después de que Yeshua nos escoge, Él nos liberta del pecado, nos traslada de muerte a vida, pero nos hace siervos de su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese momento nosotros tenemos que empezar un proceso de santificación. Es decir, estudiar la Torá, estudiar el Evangelio, volver a los mandamientos para que nuestro corazón vaya siendo transformado, venga esa circuncisión del corazón y realmente nosotros podamos empezar a mostrar una vida transformada, amén, pastor, amén. Porque si no, no hay manera. Así es, y como usted bien decía, vemos como estos síntomas que tiene el pueblo hoy, y uno ve tantos casos que son tristes, la verdad, que duelen mucho, y uno ve cómo la palabra ya nos ha dado un mecanismo para mantenernos siempre conectados con su palabra, exacto, llenos de su ruaj, para evitar que cosas como esas pasen. Es así. Fíjate, Jeremías 31:31 nos dice, Adonai dice, llegará el día en que haré un Brit Hadashah con Israel y con Judá. Entonces se ha interpretado un nuevo pacto, pero la realidad es que Brit Hadashah no debería ni traducirse, porque esto está hablando de un pacto que vino de arriba, de un pacto que no tiene nada que ver con hombres, que es Dios mismo que nos envió su espíritu de santidad, su poder, para que ahora la Torah esté en nuestros corazones y eficientizar nuestro caminar en la tierra de manera tal que ya no seamos esclavos de nuestra concupiscencia, sino que ciertamente nuestros corazones poquito a poquito empiecen a ser transformados. Es como que, wow, mira, yo hacía la cosa de esta manera, pero mira lo que me dice la palabra. No es así, es de esta forma. Entonces ya, como ya yo entendí lo que Dios dice acerca de tal o cual cosa, ya no lo hago como yo lo hacía, sino que empiezo a hacerlo de manera diferente. Ahí está la clave, pastor. Así es, y como usted decía, es una transformación poco a poco, área por área, de semana en semana, de principio en principio. Y vemos como ahora es todavía más fácil porque ya Él nos envió su poder, su mente, para que podamos lograrlo. Así que no tenemos excusa, pastora. Tenemos ahora todas las herramientas en nuestra mano para de verdad dar un fruto abundante y bueno delante de Él. Es así. Y fíjate que es lo que Él busca, restaurar todas las cosas. Amén. Porque Él quiere y anhela nuestra reconciliación con Él. ¿Por qué? Porque antes éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora no. Ahora el Señor quiere, ok, ahora ustedes son míos, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, ahora empiecen a hacer las cosas a mi manera. Y esto demanda de cada escogido un derribar pensamientos antiguos, todo esquema del mundo, totalmente, todo sistema faraónico tiene que ser derribado de nuestro interior. Por eso Pablo decía, renovando vuestro entendimiento. Pensábamos de una manera, como el mundo piensa, como el que no tiene a Dios piensa, pero ahora nuestro pensar es escritural. Ahora pensamos como el Señor piensa. Por eso Pablo dice también, ustedes tienen la mente de Yeshua, la mente de Cristo. Amén. Ya no piensan como pensaban antes, ahora piensan conforme a lo que escrito está. Ahora entonces vemos, pastora, que no se trata de ningún modo que simplemente Yeshua hizo la obra y ahora uno hace lo que uno quiera o uno hace las cosas a nuestra forma porque estamos en un nuevo tiempo, es un nuevo pacto. Sí, aquí lo que nos dice es que nosotros tenemos que ahora estar con su mente, que todo nuestro pensamiento, nuestro corazón esté guiado por su palabra, que estemos sujetos a Él, a su palabra, a lo que Él dice y a sus formas. Entonces no tiene que ver con ese libertinaje que se ha querido vender, de que, de que todo es nuevo, de que ahora estamos en un tiempo de gracia, permisivo, nada que ver con eso. Nada que ver. Colosenses 2, en sus versos 11 al 12, leemos los siguientes. Nos dice, cuando Yeshua los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Mashiach y también en el bautismo fueron resucitados con Él.
Eso fue posible debido a la fidelidad por el poder de Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Mashiach de la muerte. Entonces, esto nos habla que si de verdad somos escogidos, ya no hay iniquidad en nosotros, ya no podemos permanecer en un estado de pecado. Podemos fallar en algún momento, pero no es la costumbre. Yo no puedo tener una práctica constante de un acto pecaminoso porque el Espíritu de Santidad que me conduce a toda verdad que está dentro de mí no me lo permite. O sea, es enloquecedor cuando empieza, tú estás mal, tú lo estás haciendo mal, arrepiéntete, no lo haga. Entonces ya es imposible que la carne nos gobierne. Nosotros fuimos trasladados del gobierno de Satanás, del gobierno de la carne, al gobierno de Dios y de su Espíritu. Entonces, esto tiene una evidencia que es una conducta totalmente distinta. Nos volvemos los distinguidos en la tierra, los que marcamos una diferencia, los que vamos contra cultura todo el tiempo. Y duele y hay que morir. Por eso él dice que tenemos que padecer junto con él. Tenemos que atravesar los padecimientos que él atravesó. Y si lo contrastamos, pastora, con lo que decíamos al inicio, tiene entonces que el fruto de los hijos del Eterno, el fruto del pueblo, tiene que ser eso que estamos diciendo y no el mal testimonio que uno puede ver por ahí. Entonces eso nos lleva no solamente a una herramienta para juzgar a los otros y ver qué tan mal está nosotros, no, sino para revisarnos nosotros. El fruto de nuestra vida, ¿cuál está siendo? ¿De verdad es eso como vemos en estos versículos? ¿Hay un fruto abundante en nuestra vida de santidad, de renovación del pensamiento, de dejar lo que era pasado, lo pecaminoso y ahora andar en lo espiritual? ¿De verdad se ve eso en nosotros? Es una buena pregunta para nosotros hoy. Para revisarnos. Así es. Y fíjate que la llegada del Espíritu de Santidad, que es el poder de Dios, es que nos capacita para hacer eso, para ser diferente y dar ese fruto. Porque el Espíritu de Santidad nos ayuda a obedecer los mandamientos para que ustedes se den cuenta que todo está unido. Por eso es que Mateo 5:19, oigan qué alerta, oigan qué fuerte. Esto es casi una confrontación. Dice, así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, ¿de los qué? De los mandamientos. Por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca todos y enseñe a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios. Es una cosa impresionante, claro. De las 10 primeras palabras, pues ya resurge todos los 600 y pico mandamientos de la Torá. Pero sabemos que los mandamientos que corresponden al templo o a los sacrificios ya no nos aplican porque no hay templo ni hay sacrificio porque ya Yeshua se sacrificó de una vez y para siempre. Pero todo lo demás tiene un mensaje para nosotros, todo lo demás tiene un significado y los 10 mandamientos, donde está incluido el Shabbat, hay que cumplirlos, hay que obedecerlos y el Espíritu de Santidad nos guía a toda verdad para nosotros poderlos poner por obra de la manera adecuada en el debido proceso que las mismas Escrituras nos están estableciendo. Y usted acaba de leer, pastora, que son todos. Todos. Incluso los pequeños, los grandes, es el conjunto de todos ellos. O sea, que nosotros no tenemos ninguna potestad, ni como pueblo, ni como iglesia, de quitar, de poner, ni decir que este va, es que este no es. Exacto. Él está diciendo aquí que son absolutamente todos y que todos son importantes. Exacto. O sea, que eso me acuerda a una actividad que yo fui hace un tiempo y estaban poniendo los mandamientos. Y cuando llegaba, ¿tú te acuerdas? Cuando llegaba el Shabbat, lo borraron. Y yo, Padre de gloria. Sí, o sea, el primero, el segundo, el tercero, el quinto, ahí entonces uno se quedaba como... Y uno se quedó, pero ¿y qué es esto? ¿Y cómo? ¿Y con qué potestad yo borro que el cuarto mandamiento es el Shabbat? Eso es algo terrible. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema mayor? La desconexión que ha habido entre la Torá y el Evangelio. Y tenemos que volver a conectarlo, porque si ustedes se dan cuenta, ¿qué dijo Yeshua? Yo vine a cumplir todo lo que escrito está. Yo no vine a hacer algo diferente. Yo vine a eficientizar, a poner por obra todo lo que estaba escrito. Y ese decir de que todo se cumple en el amar a Dios y el amar a tu prójimo, esa es toda la ley. Amados míos, preciosos míos, si nosotros vamos a Deuteronomio 6:5, nos damos cuenta que de ahí tomó Yeshua esto, que dice, por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y también vemos en Levítico 19, en sus versos 18 y 19, no abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas, más bien amen a sus semejantes como a sí mismos,
porque yo soy Adonai. Wow. Y es indudable que Yeshua se basaba en la Torá cuando estaba diciendo estas cosas. Entonces vamos a abrir nuestro entendimiento, Wow, amados, impresionante eso. y vamos a darnos cuenta que todo lo que Yeshua habló, todo lo que Pablo habló, que es un modelo a seguir, ¿verdad? Todo estaba registrado en la Torá. Así es prácticamente como Yeshua citando lo que estaba escrito, literalmente, en esos versículos que leímos anteriormente. Así Además, que, ¿cómo decir que solo es eso? Sí, en verdad te está citando exactamente. literalmente lo que está escrito allá. Además de que está hablando de que ames a Dios y de que ames a tu prójimo. ¿Y qué es amar? Lo que la Biblia dice que es amar. Y cuando nosotros vamos a la Torá, en Deuteronomio 30, 16, leemos lo siguiente. Si obedeces los mandamientos de Adonai tu Elohim que te ordeno hoy, amas a Adonai tu Elohim, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, el debido proceso, sus promesas infaltables, entonces vivirás y te multiplicarás. Y Adonai tu Elohim te bendecirá en la tierra que vas a tomar como posesión. Está Entonces, sumamente claro, pastor. ¿cómo tú demuestras el amor? Guardando los mandamientos. Esa es La forma. única manera de demostrar el amor es guardando los mandamientos. Éxodo 26 nos dice, pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones. ¿A quién? A los que me aman y obedecen mis mandamientos. O sea que hablar de amor, hablar de misericordia, es hablar de obediencia, pastor. Así es, totalmente. Y tantas veces que uno ha visto que ese amor como tan superficial que ha vendido la cultura, ese amor tan cultural, y aquí habla literalmente y estrictamente de obediencia. ¿Por qué? Porque en la obediencia de sus mandamientos está el debido proceso, las formas que Adonai quiere que vivamos, la forma en la que quiere que como nos relacionemos con Él y con los demás para que nos vaya bien, que es lo mejor entonces. Excelente. Que es para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Fíjate que dice primera de Juan 5:3. Pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. ¡Qué hermoso! Qué hermoso. Definitivamente, amados, no podemos seguir permitiendo que el sistema religioso nos enseñe a desobedecer la Torá, a no cumplir los mandamientos, a decir que esto está obsoleto. Recordemos siempre que la Torá fue escrita en nuestros corazones cuando el Espíritu de Santidad nos fue dado. Así que vamos a levantar las Escrituras completas, tanto la Torá como el Evangelio, recordando siempre que todo lo que Yeshua dijo lo trajo de la Torá. No añadió ni quitó absolutamente nada. Esperamos que este programa haya sido de mucha edificación. Y es un mensaje muy claro, amados. Amar a Dios es demostrar ese amor muriendo al yo, muriendo a la carne y no permitiendo que la vieja naturaleza te vuelva a gobernar. Se trata de santidad, de estar en acuerdo con Dios en todas las áreas de tu vida. Shalom, hasta la próxima.